director del Grupo de Investigación de Medicina Familiar y Salud de la Población, categoría de B de MinCiencias, así como coordinador académico del Nodo Centro del Campus Virtual de Salud Pública de la OPS y de la OMS. También es consultor de la OPS, OMS, de MinSalud, del Colegio Médico Colombiano, entre otros. Entonces, realmente nos alegra mucho tenerlos el día de hoy. Nos alegra también contar con la presencia de el doctor. El doctor va a iniciar primero con una charla y ya al final de la charla va a haber un espacio para preguntas. Pues en nuestro Instagram en días anteriores les habíamos dejado el espacio para que dejaran las preguntas que querían hacer el día de hoy. Sin embargo, pues si tienen alguna pregunta, los que están de miembros en el grupo la pueden enviar o la pueden dejar en el chat para al final el espacio de las preguntas. Entonces ya va a entrar el doctor Erwin y damos inicio a la charla. También les recordamos que al final de la charla vamos a tener una encuesta de satisfacción para que pues nos ayuden como comentando algunos temas que les gustaría que de pronto tratáramos en otras sesiones. Entonces al final se las vamos a dejar en el chat el link para que por favor nos colaboren llenándola. Muy buenas noches para todos. Discúlpenme, estaba en otro escenario. Qué pena con ustedes. Les agradezco la llamada, no me entraba porque se me bloqueó el computador, pero entonces ya estoy acá. Listo, doctor, pues ya lo había presentado. Nos alegra que haya solucionado los problemas con la conectividad. Y nada, pues para dar inicio a la charla del día de hoy. Ok, entonces, muy buenas tardes para todos. De verdad les agradezco la invitación a este proceso, que sé que ustedes están iniciando y sé que esta es la primera charla. Y pues tenemos acá un tema que termina siendo pues relevante. Voy a solicitar el control para poder manejar mejor las diapositivas. Eh, entonces, claro, ya aquí lo estoy teniendo. Entonces resulta importante dentro de esta dinámica cuando ustedes me pidieron, hablemos de talento humano en salud en Colombia, hablemos de la situación laboral, hablemos de lo que es la remuneración, pues se hace esta presentación, incluso le quise quitar algunos calificativos a lo que era el título, con el objetivo de que fuera un poco más amplio. Entonces, esta presentación, como ustedes van a observar, tiene una tabla de contenido que no me está pasando, pero permítanme, creo que es clic o con qué lo paso cuando tengo un control. Nunca he solicitado el control de nadie. Sí, sí, señor, usualmente es con clic. Ok.
Listo. Entonces, creo que se me fue. Sí, aquí está. Entonces, una pregunta que uno haría acá es, ¿cuál es la situación del talento humano en salud en Colombia? ¿Cuáles serían, si puedes minimizar, creo que me aparece un recuadrito ahí oscuro, que yo no lo puedo minimizar, creo que es donde yo estoy hablando. Listo. ¿Y cuáles serían esos principales problemas del talento humano en salud en Colombia? Con estas preguntas que yo planteo, tendría el objetivo de que durante la sesión podamos comprender. La sesión no es muy larga, espero que no, son escasamente unas 38 diapositivas, pero la información que se presenta, sobre todo en la parte final, termina siendo absolutamente relevante. Entonces, en ese orden de ideas, la presentación está organizada en estos elementos. Tenemos una justificación. Este tema, ¿por qué es relevante? Porque antes de hablar de esa situación del talento humano, que es este punto número 4, es necesario conocer sobre ese contexto y la importancia del problema. Asimismo, la principal normativa relacionada, uno no puede hablar de la situación del talento humano sin incluir estos elementos: qué es talento humano y qué es la ley estatutaria, pero desde la mirada de los derechos laborales. Luego, las características del contexto, específicamente referido a un tema de densidad profesional. Aquí ya empezamos a hablar de temas relacionados con esa situación en donde ustedes van a ver, hay un tema de competencia, posiblemente, y hacia dónde se debería orientar, si ustedes lo quisieran ver. Y la mirada es de las escuelas de formación en salud, porque así uno lo quiera ver, el ejercicio del talento humano en salud en Colombia tiene una conexión directa con la formación. ¿Por qué? Porque las ciencias de la salud, por ejemplo, en el caso de medicina, que pues, es la profesión en la cual ustedes están, pues empieza a tener un contacto temprano con los hospitales en la práctica clínica alrededor del tercer a cuarto año. Y eso trae implícito que casi que nosotros, a diferencia de otras profesiones, empezamos a asumir ese rol desde el mismo pregrado, y incluso esas costumbres buenas o malas, ya sea de maltrato o ya sea el relacionamiento laboral, se dan desde ese momento. E incluso también hay una relación directa entre formación de recursos humanos y las políticas que una región o un entorno deban estructurar. Eh, Al respecto, y esta puede ser una pregunta al finalizar, hay una brecha que pues digamos que eso lo mencionaré en la siguiente, o posiblemente no, entre el momento que se gradúan y empiezan a trabajar, porque todavía no se ha logrado hacer esa articulación, y me refiero específicamente al servicio social obligatorio, porque un día ustedes terminan consulta el 31 o el 30 de noviembre o 31 de mayo, eh, y a los escasos días ya están iniciando el rural, y uno creería que bajo las mismas condiciones, y luego ingresan a la residencia o ingresan a trabajar, pero digamos que la formación tiene tendría, o en general en el mundo, un vínculo directo con respecto a esa relación de ese contexto. Y por último, la situación de talento humano en salud, y en esto pues les voy a traer unos datos que en parte son inéditos, de un estudio que se hizo en Colombia en el 2019-2020, en el cual soy autor. No hay información más reciente ni tan completa de lo que ustedes tienen acá o van a encontrar acá. Y el estudio está en este momento en sometimiento, pues como todo proceso académico, pero hay datos que terminan siendo relevantes, más allá pues, de los elementos científicos que tiene el estudio. Hace referencia es a esos datos y cómo esos datos se pueden llegar a interpretar. Tengo que mencionar que ese estudio, y a pesar de que se está grabando, no cayó bien en algunas autoridades
y tomadores de decisiones. En otras palabras, en funcionarios y en políticos. ¿Por qué? Porque en Colombia hay muy poca información con relación a la situación del talento humano y eso permite que al haber poca información, los tomadores de decisiones terminen ajustándola de acuerdo a sus intereses. Y claro, esto en el tema del talento humano sí que genera intereses, intereses políticos. ¿Por qué? Porque así lo queramos o no lo queramos ver, la salud hace parte del diario vivir de cada uno de los colombianos y en general del mundo. Y el tema tiende a ser tan polémico que, por ejemplo, en el caso del COVID-19, con el bono particular en donde muchos se quedaron por fuera, precisamente por esa falta de desconocimiento o todo lo contrario, porque posiblemente era intencional. Pero hablando desde el punto de vista amplio, claro que sí, ese bono se ve como un elemento favorable. Es la primera vez que el país hace ese tipo de, digamos, reconocimiento económico. Pues eso puede tener varias miradas, si lo podemos decir, pero también coincide con el pago a los residentes. Entonces uno puede decir que la cosa va mejorando, pero todavía siguen existiendo intereses particulares eh, en donde terceros se quieren beneficiar de esta situación. Ahora, hay varios culpables en cuanto a esta situación. Y es muy ligero o muy fácil decir que son las aseguradoras, las EAPBs o EPS, como se conoce desde el punto de vista normativo, que la cosa ha empeorado. No, lo que pasa es que particularmente dentro del proceso de actores, unos se lucraron más, nosotros algunos también tenemos la culpa, también nos lucramos y no nos pudimos adaptar al cambio normativo y eso también es importante. Y finalizamos con preguntas y comentarios. Este tema es tan denso y tan complejo que posiblemente no les tenga la respuesta para todos. Y en este estudio ustedes van a ver un detalle y es que aquí vamos a determinar o les voy a contar cuántos están ganando o cuántos se van a salir a ganar. Hay unos datos que no quise colocar, pero porque tienden a ser un poco polémicos o es mejor desde el punto de vista responsable no colocarlos. Sin embargo, si se hacen las preguntas apropiadas, lo estaré mencionando, pero no quiero que quede en el proceso de la diapositiva. Entonces, para poder iniciar, y creo que me pasé, esto es muy importante, conocer que Colombia es uno de los países con mayor número de población. Ustedes revisan, eh, pues digamos, países que tengan 50, 48 millones de habitantes, pues estamos en ese nivel, a pesar de que inclusive estamos ubicados geopolíticamente de manera estratégica. Es un país también con diversidad étnica, cultural, tropical, montañoso, con características geográficas, climáticas, con situaciones de inequidad de distribución social, pero también con un proceso de conflicto armado en los últimos 50 años. Entonces, digamos que es un país con unas particularidades y esa inequidad y distribución social hacen que inclusive esos datos o esos elementos que son culturales y son propios de nuestro país terminen afectándonos, ya sea favorable, no tanto, pero más desfavorablemente a nosotros, comparado con otros países en donde eventualmente cuando uno, por ejemplo, viaja hasta Canadá, en Canadá simplemente ser médico general implica un prestigio y reconocimiento. Eh, o por ejemplo, en Reino Unido puede llegar a ocurrir lo mismo. Esta situación, inclusive en países de América Latina, también se da de manera variable. México también es muy maltratador y eso hay que mencionarlo. Asumimos a veces las malas costumbres comparado con los países y tampoco mi conclusión es que hay que irse porque pues digamos que yo no promuevo dichos elementos, pero esa dinámica, digamos, mundial tiene un impacto y una influencia en cuanto a ese proceso migratorio de talento humano, que aunque lo manejo no lo quise incluir en detalle el día de hoy, porque ese flujo de recursos también tiene un resultado que así uno lo quiera mencionar, directo o indirecto en la calidad del talento humano de un país. Porque ¿qué pasa? Cuando un país tiene exceso de talento humano,
pues se hace más competitivo, los salarios se pueden bajar, o qué pasa cuando tiene déficit. Pues posiblemente se generan mecanismos para incentivar la migración y asimismo dentro de esos incentivos la posibilidad de residencia, de salarios más altos e inclusive el idioma. Dentro de esos detalles, una pregunta que les voy a hacer es una trivia. ¿Ustedes saben cuál es el país que más porcentaje de médicos extranjeros tiene en el mundo? Y es un país que uno pues no pensaría eh, porcentaje, no en cuanto a número absoluto. Esta es una aclaración importante. Estoy hablando en cuanto a números relativos, en cuanto a porcentaje, en cuanto al total de los médicos, cuántos de esos médicos son extranjeros. Porque uno crearía, claro, entonces si quieren en el chat pueden ir contestando para poder seguir avanzando en lo que es esta discusión y luego pasar a darles dicha respuesta. Porque posiblemente si se quieren migrar podría darse. Asimismo, dentro de los datos, y creo que se me fue la diapositiva, Colombia es un país con una expectativa de vida de 76.15 años. Además, tiene un perfil epidemiológico muy diverso, en donde las enfermedades cardiovasculares y lo mismo las nutricionales y el conflicto armado juegan un papel muy importante. Eso hace que tanto la formación como la actuación, en esto quiero referirme, cuando ustedes vayan a trabajar, los que ya están trabajando, tengan que entender lo que significa esta dinámica. Este es un país en donde el trauma, no solo relacionado por violencia común o por accidentes de tránsito, eh, hace parte de nuestra práctica profesional y aprendizaje. También relacionado con la guerra, el conflicto armado, cosa que en otros países no se da de esa manera. Pero asimismo, ustedes no me van a creer, el aprender, por ejemplo, de enfermedades tropicales es algo absolutamente exótico e incluso teórico en países ubicados en la parte norte del mundo. Cuando uno habla de leishmaniasis o uno habla de dengue, el tema es absolutamente raro. De malaria de pronto lo entiendo un poquitico más. Y asimismo las enfermedades cardiovasculares o crónicas hacen parte también de ese perfil que tenemos que entender. Pero además de eso, dependiendo del lugar en donde uno vaya a prestar el servicio, también uno va a encontrar que en algunas zonas, y eso ustedes lo van a ver o lo verán o lo vieron en el servicio social obligatorio, uno va a ir a zonas que son completamente, eso parece sacado de alguna novela, en donde una vereda, y a pesar queda a 2 horas del casco urbano, y eso puede ser una limitante para la prestación de servicios de salud. O usted va a llegar en algunos territorios o algunos municipios del territorio nacional, les va a tocar llegar en chalupa, en burro. He tenido la experiencia, me han contado, hay fotos de algunos de ustedes, o es más fácil llegar por avioneta que llegar por carretera. Esto es muy particular y yo les hablaba de esas condiciones geográficas. Sin embargo, habría que preguntar, ¿ese será el común denominador de lo que nos toca trabajar? ¿Cuánto será el porcentaje de población médica o profesional que está trabajando en zonas urbanas? ¿Y eso qué significa? No solo desde el rural. Y esa sería la segunda trivia que yo les haría. ¿Qué porcentaje creerían ustedes que estaría trabajando? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Como ya han mencionado, dentro de la pregunta han dicho Estados Unidos, Alemania, Italia, pues aprovecho este espacio para esto hacerlo un poco más dinámico, para decirles que no son esos países. Uno pensaría, claro, uno se proyecta irse a Estados Unidos, a España, no, Cuba, no, nunca. Créeme que no, al contrario. Cuba, por la densidad de talento humano, busca sacar. Cuba es de los países que más recurso humano saca. Y porque a pesar de que esto no se diga, por ejemplo, en Brasil con el programa Mais Médicos, el que tenía un convenio
entre el gobierno de Lula y me olvidé el nombre de la presidenta que sigo después de Lula, Dilma, para poder traer muchos de los médicos y poder avanzar. Cuando llega Bolsonaro cambia el modelo y lo cambia porque pues muchos no saben, parte del ingreso, porque pues geopolíticamente Cuba lo tiene estructurado, va para el gobierno de Cuba. Cuba gana más es exportando médicos de lo que ganan los médicos que trabajan por fuera. Y esto pues algunos médicos cubanos se lo van a poder decir. Es cierto, pero yo no soy nadie para cuestionar si eso es adecuado o es inadecuado. Eh, yo conozco Cuba, lo digo abiertamente, conozco su modelo educativo y el modelo de prestación, pero bajo esa dinámica, eh, y pues vayan pensando, Cuba es al revés, porque pues me dejaron, pueden seguir en esa dinámica, porque también Daniel Ricardo hizo la pregunta que si de Colombia se van mucho, es una pregunta que les voy a hacer ahorita en el tema, es una respuesta que les voy a dar, y les puedo contar el resultado de la Universidad de La Sabana, inclusive de mi promoción, y eso tiene una implicación inclusive desde el punto de vista de la prestación. Igualmente, cuando uno avanza en cuanto a lo que es este proceso, también uno tiene que entender que para poder resolver los problemas de salud, esto no es salud pública solamente de una población, uno tiene que entender que hay una serie de elementos políticos, también hay instituciones, estoy hablando aquí de las EPS, los hospitales, la población a la cual vamos a atender nosotros como academia y el recurso humano en ejercicio. Si los cinco no trabajan en armonía, esto no se va a presentar. Por la pregunta que yo les haría es, ¿en Colombia habría un equilibrio entre estos cinco actores? ¿Cuál de estos cinco tiene más peso y cuáles no? Nosotros, por ejemplo, en la academia estamos cumpliendo con el rol adecuado de realmente dar las condiciones, no solo en lo clínico, no solo en lo disciplinar, sino también es prepararlos para poder enfrentar a dichas necesidades. Asimismo, la política favorece estos elementos y las instituciones. Y aquí uno haría alguna pregunta. Si esto está en consonancia, el recurso humano tiene un doble sentido. El sentido de que es beneficiario, porque pues requiere de una remuneración adecuada y es quien le va a prestar el servicio. Créanme que el político no va a ir a prestar un servicio, la academia tampoco, y la institución de manera indirecta con ustedes. Pero todo esto tiene que estar en armonía para poder avanzar. Y esta gráfica se utiliza para todo. Como dice Homero, tiene muchos estilos. Eh, y dentro de estas características hay distintos ya aquí referentes en salud pública que reconocen esa importancia del talento humano. Se dice que el talento humano desde 1978 en la Declaración de Alma-Ata, que reconoce la atención primaria en salud para el mundo, que se requiere un talento humano formado y multidisciplinario. O sea, nos tenemos que formar bien y tenemos que saber de muchos temas. La pregunta sería, y es la tercera pregunta, ¿será que estamos aprendiendo y estamos siendo multidisciplinarios? ¿Será que estamos integrando y aprendiendo de todas las dinámicas? ¿Tenemos una sensibilidad cultural? ¿O simplemente nos estamos enfocando a un elemento eminentemente hospitalario? Es una pregunta interesante. Asimismo, que como mínimo, para poder ser buen profesional de la salud, tenemos que hacer educación y prevención a la comunidad de lo más frecuente, hacer una promoción de alimentación saludable, asistencia de salud materna e infantil y un tratamiento adecuado para las enfermedades frecuentes. Entonces, esto implica y tiene algunas, digamos, vertientes que son importantes tener en cuenta. Asimismo, dentro de los referentes de promoción de la salud, 8 años después, se habla esa importancia de que el talento humano en salud, nosotros nos articulemos con todos para poder prestar servicios. No tenemos que hacerlo todo. En el 2005, y por esto es muy importante, la Organización Panamericana de la Salud para la región de las Américas plantea, oiga, miren, eso que nosotros consideramos en el 78 no se ha cumplido, porque pues el tema no le interesa. ¿Y a quién no le interesa la atención primaria? A los hospitales, a las aseguradoras. Esto no conviene, porque esto cambia el modelo de negocio. Pero a partir de ahí, la región se compromete, cosa que Colombia miraremos más adelante, lo ha cumplido, a que se definan unas competencias específicas, pero que también se mejoren las condiciones laborales. Esto lo estamos hablando desde 2005.
porque pues con buenas condiciones laborales, eso implica que uno posiblemente esté más motivado para hacer las cosas. Sí, pueda que estemos completamente saturados, pero si uno está bien remunerado, eso inclusive población remunerada es más productiva, bien remunerada es motivada, más productiva, e incluso disminuye los errores, los eventos adversos, y esto está demostrado. Luego, en el 2008-2011, se dice que se tiene que fortalecer esa formación entendida o direccionada al entendimiento de esas necesidades. Tenemos que ser más sensibles con lo que ocurre. Y eso sí que en Colombia también tenemos una deuda y pues aunque no quiero hablar mal de nosotros, a veces no somos sensibles con las necesidades. A veces somos maltratadores porque así nos enseñaron que de una manera maltratadora, punitiva, y a veces nos descargamos hacia el paciente. Yo sé que hay pacientes que llegan también de una manera demandante, pero pues en últimas, cuando ustedes trabajan en zonas rurales o la población ya está completamente acostumbrada a ese maltrato y ya trabaja de manera reactiva, o es porque nosotros digamos que así nos acostumbramos. Y eso es muy importante. Acuérdense de ese sueño que ustedes tuvieron al estudiar medicina. Que ustedes lo decían en la entrevista, esa posibilidad de responder a esa población, de ayudar a alguien. Esta es una profesión que es eminentemente social. Y asimismo, el 2018, que es la renovación de esa atención primaria, que no es muy reciente, yo asistí a esa conmemoración en el ministerio, se establece que dentro de los retos, o sea, es que el tema no es un tema nuevo, esto no es un tema, está que podamos nosotros tener los conocimientos y capacidades, pero también la población, porque aquí la población no es un sujeto pasivo, como se ha creído, que el recurso humano en salud esté bien remunerado, que se necesita más talento humano, porque hay zonas en la región de las Américas y en el mundo que particularmente por falta de talento humano, esto implica que enfermedades que son potencialmente evitables, pues se estén presentando. Y aquí eso implica o tiene elementos de lo que significaría esa responsabilidad social. Eh, y dentro también de la formación de recursos humanos, que en esto las facultades de medicina en el mundo, y aquí yo tengo que hablar bien de la profesión, desde el 2005 se empezó a hablar de la responsabilidad social de las facultades y que dentro de esa responsabilidad social se plantean retos para el 2021, esa posibilidad de que nosotros contribuyéramos a disminuir esas dificultades o inequidades de la población, que asimismo tengamos un rol, y esto puede sonar feo, y esto lo quiero decir de una manera abierta. En ocasiones se confunde que como somos profesionales de la salud, hay otras profesiones que consideran que somos arrogantes y que somos inclusive engreídos porque somos médicos. Sin embargo, desde el punto de vista amplio, la responsabilidad que nosotros tenemos, porque pues no es lo mismo, eh, eh, no quiero hablar de profesiones para no ser peyorativo, pues que una ley o que quedó mal a que un paciente se muera precisamente por no cumplir adecuadamente un rol. No sé si me quiero explicar. Y es por eso que inclusive se establece que ese rol hay que exaltarlo. Y esto es muy importante, pero también al exaltarlo es darle a ese médico la posibilidad de que sea más útil para la población, que sea más sensible y que la misma población, no por imposición, lo termine exaltando. Esto me lleva a concluir un tema muy importante que es desde el punto de vista cultural y es lo que ha ocurrido con el COVID-19. Si ustedes revisan mis redes sociales, para quien me sigue, si no los invito, yo coloqué hace unos meses una gráfica en donde hablaba precisamente de esa situación del talento humano, porque en febrero cuando inició todo, ustedes recuerdan que salieron las personas a la ventana a darnos aplausos, luego en marzo nos equiparaban con héroes, nos sacaban memes al lado de Batman, Superman o el Capitán América, luego en abril que nos iban a dar una prima especial, que no era ese bono que nos dieron. Luego ya en mayo, no, ya no hay prima, es un bono. Luego en junio, no, es que los médicos tienen un cartel de COVID-19 y les pagan 30 millones por paciente atendido, cosa que es
completamente alejada de la realidad. Y a partir de acá nos empezamos a volver enemigos que incluso cuando se determinó en Bogotá que los profesionales en ejercicio íbamos a ser exonerados del pico y placa, otras profesiones terminan saltando. E incluso nos empezaron a acusar, y eso es normal dentro de esta dinámica. Ese maltrato, pues, se ha dado culturalmente, pero esto responde y es particularmente reflejado de estos elementos que desde la misma política y de esa falta de acercamiento con la comunidad, pues esto termina siendo acumulativo, porque esto refleja, claro, la falta de educación, la falta del reconocimiento y defensa hacia nosotros, pero también ese maltrato que le hemos dado a la comunidad y esa falta de servicio. Y eso nos tiene que llevar a que seamos mucho más sensibles. No lo digo por los de la Universidad de La Sabana, porque por fortuna cuando uno ve 11 semestre, uno se forma en comunidad y ese es un factor diferencial. Pero asimismo, yo podría decir que 15 años después, múltiples países del mundo dijeron, hagamos un consenso global para las escuelas de medicina, en donde particularmente ese profesional pueda llegar a responder a dichas características. Entonces, hasta acá, digamos que viene la parte, eh, digamos, densa, compleja, teórica, que nos permite determinar esa importancia. Y aunque yo les hice algunas preguntas operativas, hay una normativa relacionada en Colombia que, y esto me lleva acá a concluir que también es importante conocerla porque esa normativa de talento humano, precisamente su desconocimiento radica en que pues muchos de los inconvenientes que se presenten es por desconocer la norma porque la norma está establecida y en general, como inclusive está en el eslogan de este grupo, hay que conocer de otras cosas, como lo ha dicho el presidente de este grupo. Y una de las cosas particulares, y esto sí no es culpa de las EPS en su totalidad, es que el sistema también se enfocó en atención enfocada en la curación y en la enfermedad. Entonces, incluso la enfermedad empezó a tener eh, un rédito económico para los profesionales de la salud. Entonces, nos empezamos a lucrar de la enfermedad. Y cuando uno se lucra de la enfermedad, que tiende a ser un poco mezquino, eso empieza a generar rencillas en la población. Este es el motivo por el cual cuando el ministro y un senador, un congresista mejor, terminan diciendo que nos estábamos lucrando, pues la población termina generando un resentimiento hacia nosotros. Y es normal, porque pues digamos que esto no es nuevo, no es para nadie un secreto, y esto lo voy a decir, que algunos médicos especialistas ganan comisión, e incluso hay especialistas que se pueden ganar 120 millones de pesos por comisión de industria farmacéutica o de algunos insumos biomédicos. Eso se sabe, eso no es un secreto. Lo que pasa es que eso no se dice. Ahora, que sean muchos, no, es un pequeño porcentaje. Les puedo decir que son contados con las manos o inclusive un poco más, pero pues digamos que no es esa mayoría de la población y que particularmente un modelo enfocado en la equidad y en la distribución y en el mejoramiento de las condiciones, pues no les conviene porque eso les implicaría perder una posición económica que es rentable. Asimismo, esto se enfoca en el hospital. El hospital es lo más importante. En otros países como en Canadá, en donde el médico es bien remunerado, el hospital no es el punto la punta de lanza del sistema. Hay que trabajar por fuera otros determinantes y hay acciones que también son bien remuneradas. También esto implica un modelo súper especializado, entonces yo sé, es una pregunta muy interesante, yo les diría, si de médicos generales ganaran igual que un especialista en Colombia, ¿ustedes harían la especialización? No me tienen que responder, no es una respuesta que me la tienen que dar, pero la verdad, si uno ganara lo mismo como ocurre en algunos países donde la diferencia salarial no es tan grande, el ser médico también genera dignidad, el ser médico general. Pero acá se entiende, y eso se hizo en un estudio de Ascofame, que el principal motivo para hacer residencia en Colombia es para mejorar las condiciones económicas que ya de base son bajas. Y eso llevó a que en algún momento se pensara que entre más superespecializado sea el modelo, pues más o más superespecialidad yo tenga, pues más voy a ganar. Sí, es cierto. Y esto conectado con lo anterior.
porque entre más supraespecialidad tenga, es más difícil de cuestionar y si yo formulo un medicamento, más fácil me puedo ganar la comisión. Claro, está, pero también por algunos servicios puedo ganar. Ahora, ¿cuánto puede ganar un supraespecialista trabajando en un hospital, así sea el más bueno? Es una pregunta que les hago. ¿Cuánto ganaría un cirujano plástico, que es una de las especialidades que ustedes más buscan? Es una pregunta muy interesante. Ahora, porque la cirugía plástica, permítame decirlo, es tan fuerte el gremio que no quieren que nadie ingrese, porque se considera competencia. Y no quieren que nadie ingrese, que se hacen inclusive jornadas para evitar la convalidación de títulos. Y la convalidación de títulos viene precisamente de ese movimiento. Entonces, y es tanto que inclusive la especialización de medicina estética que tenía la Universidad del Rosario le hicieron quitar. Búsquenla. O sea, en Colombia, digamos que todo lo que implica que esté por fuera del sistema es lo que genera ganancia. Entonces, ese mecanismo que está acá también lo busca. Y entonces aquí es donde uno concluye, no estamos unidos. Sí, y es un problema. Y el no estar unidos, y el no tener unidad, y el cada uno pensar en sus intereses, ya sean como gremios o a nivel individual, que terminan siendo implementados de acuerdo a intereses económicos, pues termina afectando al bolsillo. ¿De quién? De todos. Eh, Claro, eso, Daniel, Daniel Ricardo, ocurre en Reino Unido. En Reino Unido, con el modelo del General Practitioner, las personas allá tienen la posibilidad de hacer la residencia por convicción, pero no por un incentivo económico. Digamos que en Estados Unidos sí también es diferente, o sea, más por un incentivo económico. Y bajo esas características, el especialista trabaja de forma articulada con el médico general y se respetan por igual, se reconocen, porque allá los incentivos se manejan en función de gestión del riesgo. ¿Qué es gestión del riesgo? Que entre más población usted tenga sana o le responda a los problemas, más va a ganar y se saca un listado de cuánto ganan cuáles son los mejores médicos y cuáles son los que más ganan de acuerdo a los resultados. Aquí en Colombia se hace diferente, es no mantengamos la población sana, sino neguemos servicios. Y ese es un mecanismo perverso eventualmente que pueden llegar a tener las aseguradoras. Entonces, como verán, el problema principal de nuestro sistema de salud, a pesar de que es mercantilista y es implementado de acuerdo a algunos intereses de algunos actores, es quién se queda con la plata. Valga la pena decirlo, y la cantidad de plata que maneja el sector salud en Colombia es superior a cualquier otro sector. Ustedes van a decir, ¿y por qué no pagan? Porque se quedan intermediarios como un grupo de especialistas, algunos gerentes, algunas aseguradoras, pero no llega a la base. Y si ustedes consideran que el médico está mal remunerado, les voy a preguntar cuánto creen que gana hoy los otros profesionales de la salud comparado con otros países. Allí sí que la situación es crítica. Y aquí es donde viene la cuarta pregunta. ¿Cuánto creen que es el salario promedio de un médico en Colombia y cuánto creen que es el salario promedio de un profesional de la salud en Colombia? Pregunta interesante. Si ustedes recuerdan, hace muchos años, cuando Santos estaba en contienda electoral con Peñalosa, perdón, con Mocus, y creo que estaba Gustavo Petro, le preguntaron, y 1 millón de pesos supuestamente era mucho para un médico. Y eso generó una polémica y no cambió en nada, porque políticamente se percibe que ganamos mucho, políticamente. Claro, cuando nuestros también congresistas, pues en esto, pues se ganan un jurgo de plata, para ellos sí está bien, pero para una población que tiene unas características, pues se considera que está mal. Y eso es es una falta de incentivo que le estamos dando al profesional de la salud. Y entonces, ¿por qué en zona roja pagan más? Porque nadie se quiere ir para allá y la población queda desprotegida. ¿Y quién tendría que responder? Pues el Estado, y cuando digo el Estado, pues las gobernaciones y pues eventualmente los municipios y la presidencia. Entonces la forma que han encontrado, aunque en Colombia la zona roja no existe, cabe la pena mencionar, eso ya se eliminó. Pero nadie va a desconocer lo que ocurre en Nariño, lo que ocurre en Cauca, lo que ocurre en el Meta, lo que ocurre en la zona del Darién,
Eso no ocurre. Y es que políticamente no conviene decir que seguimos teniendo conflicto armado. Y como es un servicio esencial, pues ocurre. Entonces, bajo ese orden de ideas, ustedes verán que cuando se dice vamos a hacer una reforma para pagarle a los médicos, los congresistas son los primeros que lo tumban. ¿Por qué? Porque consideran que ganamos mucho. Eso es importante. Entonces, digamos que ese mecanismo es impopular. Pero lo otro es que no hay que reflejar en la situación, porque políticamente no conviene mostrar la situación. Ay, Jesús, lo que dice acá. Asimismo, hay 4 normas de talento humano en salud que son importantes tener en cuenta. Todavía no he llegado a la parte culmen de la discusión, pero esto es importante. Está la ley 1164, que es la ley de talento humano, que regula en términos generales ese talento humano en salud en Colombia, quién se debe certificar, quién requiere un título, y se habla de los escenarios de práctica a partir de este elemento. Luego llega la 1438, que es la segunda reforma a la ley 100, y dice, yo requiero talento humano multidisciplinario, motivado y cualificado, y aquí me quedó la última parte, que se tengan condiciones laborales dignas. Eso se establece. También llega la ley estatutaria, la 1751, que considera la salud como un derecho fundamental, en donde las personas, porque esto yo lo he hecho con líderes comunitarios, me dicen, claro, yo tengo el derecho que me den salud y el deber es que me den salud. Entonces digamos que se ve de una manera paternalista, pero el mismo derecho a la salud implica el respeto y dignidad por los profesionales de la salud. Y la política de atención integral dice que hay que fortalecer el talento humano y pagarle bien. Entonces, digamos que si uno contempla distintas normativas que empiezan a hablar del talento humano en salud, se habla. Y aquí es donde concluimos, el problema no es solo el elemento normativo, el elemento implica que particularmente en la ejecución de la política hay actores que no les interesa. Miren, en un sitio cercano a Bogotá, un gerente quiere eliminar los rurales porque quiere contratar médicos por prestación de servicios que le salen más barato. Y el argumento es que al médico rural le tiene que pagar todas las prestaciones de ley. Es absolutamente absurdo eso que se presenta. Y lo curioso es que es médico. O sea, nosotros mismos estamos trabajando para desmejorar, pero para que yo gane y esté bien. Porque, bueno, ¿cuánto se gana un gerente? O sea, ustedes van a ver que el gerente siempre se paga su salario, pero pues particularmente yo le puedo retrasar a los otros. Entonces, eso es completamente absurdo en este país, porque se ve y se ve de una manera importante. Ahora, Bogotá. Bogotá antes de las redes integradas, y esto lo digo con conocimiento de causa, los principales cargos políticos que se peleaban cuando llegaban a la alcaldía era de los gerentes de los hospitales. ¿Por qué? Porque de la gerencia se podía sacar una nómina paralela, o sea, yo le pagaba a la gente y le pagaba a otros, y eso implicaba favores políticos, y asimismo también podía ajustar las cuentas para poder coger dinero por debajo de caja. Y esto lo dijo el secretario de Salud que implementó las redes, que era de Peñalosa, no es que esté defendiendo a Peñalosa, y él mostró cifras en donde decía, mire, el sector salud, el sector tan variable, que el sector que más fácil uno puede hacer corrupción. Porque pues si yo digo que las gasas costaron tanto, ¿quién me va a decir que no? Eh, o qué tal procedimiento es tal cosa, porque digamos que es tan variable y es tan específico que como no hay un manual tarifario y no hay una serie de características, es más fácil establecer una serie de mecanismos en detrimento de los recursos que en últimas terminan siendo públicos. Y esto solo para entender lo que significa, o sea, lo que es la situación en general. Las redes lo limitaron y eso generó una limitación porque ahora son 4 gerentes, se centralizan los recursos, los pedidos, ya hospitales que particularmente tenían denuncias de corrupción en donde vamos a hacer un evento de junta directiva y lo vamos a hacer fuera del país. Y eso se veía, porque yo prefería destinar esos recursos para cosas políticas, inclusive se demostró financiamiento de algunas campañas, que para poderle pagar adecuadamente a los médicos o a los profesionales en general, no me limito solo a ellos. Y también la ley estatutaria, dentro de los derechos y deberes, está
implícitamente el respetar al personal. Si no lo respetan, estamos incumpliendo la ley estatutaria. La pregunta es, ¿esto particularmente ha activado los mecanismos para defender ese deber que está enmarcado dentro de la ley estatutaria? La verdad es que nos da pereza. E incluso, una de las cosas que ustedes van a ver acá, dentro de estos elementos de la ley estatutaria que determina la salud como un derecho fundamental, hace referencia a estos componentes. Primero, porque esto está resumido, la garantía y mecanismos de protección al derecho fundamental, en donde en el punto número 5 se habla de la solución de conflictos entre los profesionales de la salud, que esa solución de conflictos tiene que hacerse de una manera articulada, no maltratadora, discutida, en donde si por ejemplo hay opiniones diferentes, se pueda solucionar de una manera arbitrada. ¿Por qué? Porque se sabe que en este país, y ustedes lo van a ver, cuando un paciente cambia de médico a médico, lo primero que hace el médico que lo recibe es hablar mal del médico anterior. O inclusive dentro del mismo hospital hay comentarios diferentes y eso ha contribuido a dañar la profesión. Pero también desde la ley de ética médica eso se prohíbe. Yo no puedo hablar mal de mi colega. Y a veces ustedes lo hacen porque hablan mal inclusive de otras universidades. Y aquí se dice, no, venga, dirimamos, discutamos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y uno esto no lo conoce porque a uno no se lo dicen. Y asimismo se habla de la autonomía profesional. Hay que evitar ese constreñimiento, presión o restricción. Si yo, con la evidencia disponible que tengo o la que sé, determino que este es el procedimiento, nadie me puede decir por qué no formule además esto. O si este paciente no requiere hospitalización, no hospitalícelo para cobrar más. Entonces, esa constricción no solo es de EPS, está el gerente, está la industria farmacéutica, y está inclusive el mismo sistema que nos ayuda o que nos lleva a esa presión o restricción. Y también se prohíbe prebendas o dádivas. Ustedes pueden decir, ah, es que de pronto la industria me está pagando tal congresito. No, eso está mal. Por eso, inclusive en la reforma tributaria, ustedes están obligados a reportar hasta el almuerzo que les están dando. Eso, claro, implicó una disminución de algunas prebendas para los que están arriba, no tanto para ustedes. Pero yo veía en redes sociales que no les gustaba. Pero un momento, es que eso desde tiempo atrás no se debe hacer, porque no es ético. O sea, recuerden que dentro de un punto de vista, yo sé que estamos mal remunerados, pero no es ético y es importante tenerlo en cuenta. Pero asimismo, se habla de las condiciones laborales justas. O sea, eso hace parte del respeto a la dignidad. Lo curioso es que nadie lo cumple. Claro, se pone una tutela porque se está negando un servicio, pero no se pone una tutela para garantizar las condiciones laborales justas. Y eso lo dice la ley estatutaria. Por otro lado, me han pasado casos en donde hay personas que constriñen y amenazan, si no formula tal cosa, pues le abro proceso. Y a veces, pues nosotros no conocemos la norma e incluso no determinamos ni activamos los mecanismos para poder defender dichos derechos. Después de esta introducción, y pues sonaba un poco más de, digamos, de regaño, vamos a ver qué es lo que ocurre en la realidad. Y estamos llegando al punto número 3 de la charla. Y es que, claro, lo primero que hay que determinar es que la población en Colombia está cambiando en su estructura demográfica. La población se está constriñendo, se está envejeciendo. Y eso implica un aumento de la expectativa de vida y disminución de la mortalidad por enfermedades transmisibles. ¿Y esto qué concluye? Que la población está creciendo y a expensas del envejecimiento de la población, y se sabe que los países dentro de su sistema de salud que tienen estas características requieren más talento humano. Entonces, conclusión, de acuerdo al perfil epidemiológico, no es que se requiera menos, se requiere más, porque las enfermedades crónicas requieren mayor densidad de talento humano para poder responder. Y esta es la primera justificación que hay que tener en cuenta a la hora de conocer ese cambio demográfico. O sea, eso tiene también implicaciones a la hora de tomar decisiones. El segundo elemento que hay que tener en cuenta, y no pasó la siguiente diapositiva, perdón, es que también hablamos de la cobertura. Antes del 93, teníamos una población de 36 millones y la cobertura que teníamos era de aproximadamente el 23%. Ya en 2016 estamos llegando a una cobertura mayor, entonces la población está asegurada.
Claro, esto disminuye el gasto de bolsillo, eso no implica que se superen esas barreras de acceso, pero al estar la población asegurada y a un mayor número de población, pues eso implica que se requiere talento humano para responder a estas características. Por otro lado, cuando uno ya empieza a hablar de la densidad de médicos por 10.000 habitantes, 2014, que fue el último año disponible, ya empezamos a encontrar que en teoría, ya voy para allá, ya voy para allá. En teoría deberían ser 40 por cada 10.000 habitantes. Eso lo establece la Organización Mundial de la Salud. Está establecido desde antes. Asimismo, si ustedes observan aquí en Colombia, no llegamos a escasamente al 20, estamos por la mitad del estándar establecido. Pero no ve Perú, Chile, Brasil, están igual. O sea, esta situación es similar en América Latina. Pero si uno, por ejemplo, va a Grecia, va a España, va a Bulgaria, va a Austria, a Portugal, uno encuentra que inclusive la densidad empieza a ocurrir más. Pero si uno va a Estados Unidos, en Estados Unidos está alrededor de 100, 120 e inclusive más. Y eso está incrementándose. ¿Eso quiere decir que se requiere más talento humano? ¿De acuerdo a esta tabla? Sí. Pero esto es una trampa. Y acuérdenme de la trampa que les voy a contar, porque es importante mencionarla. Esa trampa que genera, sí, se requiere talento humano. Asimismo, o también dentro de esta misma dinámica, dentro de esta proporción, encontramos también que en cuanto a la proporción, a la densidad estimada de profesionales de la salud en áreas urbanas o rurales es diferente. Vemos, por ejemplo, que en los otros profesionales hay una mayor densidad en el área urbana, al igual que medicina y enfermería, que es esta línea azul. El área rural es menos, pero digamos que hay mayor, digamos, asimetría o diferencia entre, hay más médicos que otros profesionales y al igual cuando vamos a zonas dispersas, pues es diferente. Entonces, esto muestra también que las zonas rurales y dispersas en el país no tienen suficiente talento humano, pero es que también no hay políticas que los estén, digámoslo, motivando a que las personas que se queden allá, país como por ejemplo Brasil u otros países del mundo, le pagan 2 a 3 veces más a el profesional de la salud que se va a zonas rurales o dispersas, y asimismo tienen prioridad para el ingreso a residencia. Y durante su estadía en dichas zonas, que tiene que cumplir un tiempo mínimo para garantizar la continuidad de la atención, que es un principio de la atención primaria, les dan la posibilidad de recibir educación continuada, porque esa educación continuada es necesaria para garantizar la calidad. A diferencia que en Colombia, que de manera obligatoria, porque aquí se hace de manera optativa, es un incentivo, en cambio acá es un castigo, yo los mando, duran un año, pues de mala gana, con condiciones laborales inadecuadas, y el año cambian. ¿Qué pasa cuando yo cambio un profesional año tras año? Que eso disminuye la continuidad de la atención y genera reprocesos que incrementan las barreras de acceso. ¿Por qué? Porque usted es el mismo médico que ve a la población, usted ya la empieza a conocer y eso hace que el tiempo de consulta sea menor. Pero claro, como usted está cambiando tanto porque las condiciones son inadecuadas, está en el rural, pues el tiempo de consulta que le dan no es necesario, no es insuficiente. Entonces son dos mecanismos que, claro, nos quejamos del tiempo de consulta, pero tiene toda la razón. Deberían haber mecanismos en donde se pague y se garantice la continuidad para que ese tiempo sea necesario. Claro, mayor tiempo de consulta implica disminución de la oportunidad. Menor tiempo de consulta impacta en la calidad, pero bajo eso tiene que haber un equilibrio entre una buena remuneración y la continuidad en la atención de los profesionales. Esto entendiéndolo como política pública. Dentro también de lo que es talento humano, no solo son los profesionales, también hay personal auxiliar técnico que también está acá y a veces no lo consideramos, no lo tenemos en cuenta. El 45% son profesionales y de esos aproximadamente dentro de esa densidad
se habla de aproximadamente un número importante de profesionales. Estamos aquí dentro de la mayoría, dentro de lo que es ese proceso en un estudio que se hizo en el año 2018, destacando esa importancia de que particularmente la situación está un poco desbalanceada porque se requiere un trabajo articulado dentro de estos elementos, y enfermería es una profesión que cada vez ha ido perdiendo, digamos, terreno comparado con otros países en donde por cada médico hay 2 o 3 enfermeras, y países basados en donde son todos bien remunerados. Aquí pasa todo lo contrario, es como si medicalizáramos lo que es el proceso, y eso tampoco termina siendo adecuado. Asimismo, dentro de la densidad que empezamos a encontrar, nos empezamos a dar cuenta que en el caso de medicina hay una densidad concentrada, hay más médicos que otros profesionales, y eso genera un desequilibrio. Entonces, acaparamos, y incluso el resto de profesionales no ven su rol. Todos somos necesarios, y se ve una densidad baja en otras profesiones porque pues laboralmente pues no se ve, y no trabajamos articuladamente dentro de lo que es el proceso. En otros países, por ejemplo, las enfermeras atienden partos y están entrenadas para eso, y no está mal. Lo que pasa es que aquí en Colombia nos rasgamos las vestiduras de esas actividades. Las enfermeras hacen control prenatal, como lo hacen los médicos, se optimiza lo que es el proceso de atención, y se encarga de hacer seguimiento de crecimiento y desarrollo. En algunos, hay 2 países en los cuales formulan cosas básicas. Digamos que la formulación es un tema que no voy a cuestionar, pero por ejemplo son las encargadas de hacer las actividades educativas. Eso optimiza el tiempo para el médico, pero se trabaja en equipo, no son menospreciadas, como ocurre acá. Y eso implica un trabajo importante, que eso deriva en el mejoramiento de la población, pero acá pues bajo ese modelo pues tiene esas características. Ahora, si uno va también a revisar en el caso de facultades de medicina, y esto lo hicimos con unos internos en un artículo que estamos próximos a someter, también uno ve aquí una inequidad. Vemos que acá la mitad del país prácticamente solo tiene una facultad de medicina, y la mayoría están concentradas, el 57% en la zona andina, 22% en el Caribe, y en el Pacífico hay 19%. Entonces vemos que estamos acá. Esto habla de una mirada inclusive centralizada del proceso de atención, y esto el gobierno nacional pues no ha permitido o no ha hecho políticas para poder avanzar. Y esta población que está acá en la mitad del país, territorialmente hablando, porque poblacionalmente es diferente, pues se subsana con médicos en servicio social obligatorio, y eso también implica que la población más vulnerable pues estamos no garantizando unas condiciones adecuadas para poder en ese proceso de atención. Asimismo, dentro de los programas de pregrado, ustedes vieron que hay aproximadamente 63 facultades de medicina. Claro, uno se asusta por la competencia. En el 74 habían 11 facultades de medicina, en el 90 21, y después de un proceso ya pasamos a 41, así sucesivamente, y en enfermería ocurrió lo anterior. Lo que pasa es que medicina, bien o mal, en promedio está bien remunerada comparada con el resto de profesiones. Entonces, digamos que cuando vamos a la pelea solo acá y no contemplamos los anteriores, pues vamos a perder la negociación. Y entonces es muy importante tener en cuenta cómo está ocurriendo esta explosión de facultades para poder avanzar. Mire, terapia respiratoria 6. Dentro del proceso de graduación termina ocurriendo exactamente lo mismo. Terminamos teniendo más médicos que enfermeras, a diferencia de otros países, y el resto de los profesionales es absolutamente menor. Cuando ustedes van a ver las plazas de servicio social obligatorio, pues la mayoría son de médicos, de enfermeras casi no hay, ni odontólogos, y ellos sí que sufren. Y si uno va a las especialidades básicas, vemos que la mayoría la estamos dando por medicina interna, luego por pediatría, luego sería por ginecología, anestesia, y luego sería cirugía. Estas serían, y aquí vemos que hay una densidad. Es por eso que incluso ser médico internista o ser pediatra, hay una densidad alta, y no son no son los mejores remunerados. Ya cuando vamos a las específicas y observamos la verde, lo que significa ortopedia, recuerden que ortopedia estaría aquí abajito, por debajo de cirugía, lo que termina siendo medicina familiar, que se ha incrementado,
y el proyecto de ley 10, que en este momento está en discusión y parece que tiene mayoría parlamentaria, quiere, y esto es importante mencionarlo, y si quieren podemos hacer la pregunta para el final, que en Colombia no hayan médicos generales, como ocurre en España. En España no hay médicos generales y que en el momento que uno salga ya sea especialista. Eso disminuye que se nieguen servicios y pues se garantiza pues una mejor calidad. Se quiere que por lo menos sea uno médico familiar o una acceda a una especialidad. Y ahí estoy respondiendo una característica. O sea, el ministro actual le está apostando a eso. Claro, ¿quiénes son los primeros en negarse? Pues evidentemente sociedades científicas que han, digamos, durado mucho tiempo logrando posicionar las especialidades. La ley 10 que se está, digamos, no, para poder ejercer en el país hay que ejercer con especialidad, es el proyecto de ley que se está discutiendo y por lo menos ustedes van a ser médicos familiares, como ocurre en España. Claro, eso tiene tanto de largo como de ancho, al finalizar podemos hacer la discusión. Eh, yo conozco el modelo español, sé que generó resistencia, pero en últimas considero que sí puede llegar a ser en parte favorable por algunos elementos. Claro, hay otros articulados del proyecto de ley que no me gustan y por eso, pues digamos que lo cuestionaría, pero en este momento eso tiene mayoría parlamentaria. Hay que esperar porque está en proceso de discusión. Y lo mismo, por ejemplo, aquí dermatología, psiquiatría ha subido y esto es lo que ocurre en lo que es el proceso. Asimismo, también hablamos de acreditación de alta calidad, que esto ya es diferente, en donde vemos que, aunque a pesar de que esto es voluntario, medicina se ha acreditado, enfermería, pero hay programas que particularmente no les interesa y la acreditación de alta calidad es necesaria para poder avanzar. Pero estos son estándares que particularmente las facultades tienen y no se reflejan dentro de las distintas características. Eh, Paula Andrea, ahorita al finalizar me cuenta si te refieres a lo que estaba mencionando o a otra característica para el conversatorio. Es que no entiendo la pregunta y el contexto en cual lo hace. Entonces, para el final de pronto, para hacer esa discusión. Y este es el ciclo de transformación del recurso humano. Y esto es importante entenderlo. Ustedes acá entran como estudiantes, hay un mercado educativo. Cuando uno va a estudiar, y lo siguiente, hoy estoy muy crudo, hoy estoy sin filtro. Eh, Uno escoge la carrera, claro, muchos dicen que es para mejorar las condiciones y eso es muy noble, eh, es muy bueno que uno tenga esa mirada social, pero en el fondo Ascofam estableció que muchas de las personas escogen medicina para mantener o mejorar su posición económica. Pueda que en algunas universidades eso no sea evidente, pero en otras universidades en las cuales yo he tenido la posibilidad de ingresar, las familias hacen el esfuerzo porque consideran que eso puede llegar a mejorar las condiciones y que ese que se gradúa de médico puede ayudarle a generaciones posteriores. Y eso es evidente, hay un mercado educativo y esto implica una serie de elementos. Luego el profesional se gradúa y cuando se gradúa, pues sale a un mercado laboral y en el mercado laboral hay unas vacantes, ustedes van a tener unas expectativas, realmente hay una demanda de trabajo, hay un salario digno, ustedes se ven trabajadores y a partir de esos trabajadores ustedes van a necesitar unas competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Que si trabajan en cirugía o trabajan en hospitalización de urgencias, y eso implica que se estén certificando en lo que están trabajando. Y a partir de ahí llega nuevamente el mercado educativo a ofrecerles cursos o a ofrecerles residencias para mejorar o esas competencias o también esos ingresos que dependen de una formación, ya sea por un diplomado o por alguna especialización médico-quirúrgica. Y así es como funciona. Y esto se determina. Lo que pasa es que, claro, hay elementos que a veces son difíciles de controlar, pero que determinan ese ciclo en el cual ustedes ingresan acá como alumnos y salen acá o recapacitándose o haciendo un proceso de residencia. O sea, ingresan al mercado educativo y salen al mercado educativo. Y esto nos lleva a esa situación de talento humano en salud, en donde ya llegando aquí a la parte final para establecer unos datos importantes, y es que en el año 2012, porque esto hay muy poco, se encontró que en promedio los médicos se estaban ganando 2.611.230 pesos.
Es un dato interesante porque ustedes preguntan en 1993 cuántos estaban ganando, no hay gran diferencia. Y si ustedes preguntan cuántos están ganando hoy, no hay gran diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque el pago a los médicos no está regulado y como no está regulado, eso depende mucho de las características del mercado, un tema de oferta y de demanda. Pero lo más interesante es que a menor grupo etario, menor ganan. Y lo curioso es que también ganan menos las mujeres de lo que ganan los hombres, una diferencia de 500.000. Es inequitativo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esos ingresos van a incrementar alrededor de los 40 a los 55 años y luego disminuyen. Entonces, eso quiere decir que independientemente de la certificación o especialización que ustedes vayan a tener, recuerden que esto es un promedio, ustedes van a incrementar sus ingresos en la medida que van avanzando. O sea, cuando ustedes en este momento van a salir egresados entre los 25 y los 30, van a empezar a ganar progresivamente hasta llegar al tope a esta edad. Cuando llegan a los 40 es cuando más van a estar ganando a los 45. Esto para poderlo tener en cuenta. Y si ustedes observan, acá el promedio se da de alrededor de unos 3.500, 3.800, en donde sigue existiendo esa simetría entre el hombre y las mujeres. Asimismo, y esto termina siendo complejo, cuando se hizo un estudio en el 2014 de cuáles eran los profesionales recién egresados que más ganaban, pues cuando vamos al Congreso a regular los salarios, y en parte le respondo a Daniel, pues muestran estos datos y es muy complicado pelear. Es que ustedes son la tercera profesión, la cuarta que más ganan, a veces la tercera. Claro, lo que pasa es que ingeniero de petróleos, un geólogo, ingeniero electromecánico, pues no todos se ganan esto, eso hay que mencionarlo, pero los que ganan, ganan bien y eso impacta en el, digamos, en el promedio. Y miren, salen 526 graduados en el 2014, en cambio médicos salen 4.276. Es por eso que en las plazas de servicio y ser obligatorio en cada una de las cohortes son aproximadamente 1.000 y aquí se habla de una vinculación laboral del 93%. Claro, este dato no es completamente objetivo porque la primera vinculación que se tiene es en el servicio social obligatorio, que es vinculación laboral formal. Aquí se habla del 93, 92, 89, lo mismo ingenierías, y el promedio universitario es que en el año salen 148.000 personas y de los cuales la vinculación en el primer año se da en el 80%. O sea, hay 2 de cada 10 personas que se graduan en este país no consiguen trabajo en el primer año. En el caso de los médicos es porque no quiere hacer el rural y eso está determinado. Y el salario promedio es de 1.639.000. En cambio de los médicos, 2.800.000. Estamos por encima en 1.000.000. Y eso hace que la discusión sea mucho más compleja. Entonces, posiblemente no estemos peleando de la manera adecuada. No pasó la diapositiva porque es que vienen las más chéveres a la hora de hablar. Y entonces, en la investigación que hicimos en el año 2019-2020 con el Colegio Médico Colombiano, aquí estoy yo, y aquí nos hemos ganado un par de enemigos en estamentos políticos que buscan desestimar. Les tengo la demostración, pero pues en mi caso yo, digamos, estoy más de consultor, pero les puedo decir que este estudio generó mucha molestia porque hicimos esta caracterización y es el dato más cercano que se tiene. Y una revista, a la primera que lo enviamos, lo negó porque los datos eran polémicos y no quería meterse en problemas desde el punto de vista político. Entonces se preguntó sobre sitios de trabajo. En servicios era obligatorio, pues evidentemente la mayoría trabaja en un solo sitio, pero hay personas que para poder ganar más trabajan en 2 o 3 sitios, de pronto hacen turnos u otra serie de cosas, por ejemplo en Bogotá, y es factible. En cambio, en el caso del médico general, aquí es donde ya empieza a haber una simetría. 40% trabajan en más de 2 sitios. Y acá hay un detalle importante que es lo que el ministerio o algunos estamentos no quieren que salga a la luz. En Colombia no es que exista un déficit como tal de talento humano. Lo que pasa es que como los salarios son tan bajos, para poder medianamente o decentemente tener un salario
que sea digno para las condiciones y características de vida, los médicos tenemos que trabajar en más de 2 sitios, inclusive hasta 3. Y entonces, ese médico que trabaja en 2 o 3 sitios pues no se cuenta como doble y se cuenta como una sola persona. Y entonces, en realidad, las cifras que la densidad, pues aunque la densidad se cuenta como una persona, pues no están reflejando la realidad. Y bajo eso es que se permiten normativas como las que salió el año pasado, en donde se flexibiliza la convalidación de médicos generales que vienen del país vecino, en contra de médicos especialistas que vienen de otros países. Se dice que hay que endurecer las condiciones de convalidación para especialidades como cirugía plástica. Esto es contradictorio y tiene unas fuerzas políticas que son complejas. Flexibilizo médico general del país vecino, justificando que falta talento humano, pero endurezco a médicos colombianos que hacen su residencia porque acá los cupos son más bajos. Eso es absolutamente contradictorio, pero tiene intereses políticos en donde nosotros mismos favorecemos dicha reglamentación en el tema de convalidación. Ahora, en el caso de especialistas, ya ustedes ven que solo el 32% trabaja en un sitio, puede ocurrir, pero ya el 70% trabaja en más de un sitio. Es raro que un especialista trabaje en una sola parte, pero precisamente obedece a lo mismo. Y en otros profesionales, digamos que se comporta de manera similar a lo que ocurre con el rural. 78% trabajan en un solo sitio. Eso quiere decir que las condiciones de ellos son mucho más complejas. En cuanto a la jornada laboral, aquí es donde empiezan a haber problemas. Eso tampoco gusta. Eso tampoco gustó. Normativamente se dice que la jornada laboral de cualquier colombiano tiene que ser de 176 horas al mes. Solo el 10% de los médicos en rural trabajan como cualquier colombiano. El 25% los generales, personas que dicen, no, yo solo trabajo de lunes a viernes, no voy a hacer turnos. 28% especialistas y 30% otros profesionales. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría están trabajando 70% entre 176 y 264. Pero peor aún más, tenemos un 20% que están trabajando por encima de las horas que inclusive son humanas. Y eso ocurre, o sea, 2 de cada 10 médicos, o 2 o 1,5 de este país están trabajando en condiciones que son absolutamente impensables en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo esto está regulado. Aquí no, pero como no hay datos que lo reflejen, pues es difícil establecer normativas, o sea, falta información. La información que hay es desestimada. Créanme que 8,000 personas que fueron encuestadas no es un dato menor. Conseguir una muestra de ese tipo, claro, no es estadísticamente significativa, pero pues sí permite generar y tener un panorama de la situación que está ocurriendo. Ahora, en cuanto a contrato laboral, claro, el 85% pues son rurales, pues porque la normativa lo dice, 15% son de otros tipos, pero en cuanto al médico general es 50-50. Y aquí ocurre también otra asimetría, que el contrato por prestación de servicios evidentemente es mucho menor, o dicho en otras palabras, el contrato laboral es 1,65 veces más alto que el de prestación de servicios. Entonces, cuando se cuentan estos datos relacionados con lo que es el ingreso, pues si el 50% de los médicos, 64% de especialistas y también de otros profesionales tienen prestación de servicios, pues evidentemente es más alto, pero eso no va o no es coherente con las condiciones de protección social. Son personas que cuando se pensionen se van a pensionar con el mínimo y posiblemente ustedes en este momento les podría decir que de las 40 y 35 personas que están aquí conectados, muy posiblemente la mitad de los que están aquí conectados se van a pensionar con el salario mínimo o un poco más del mínimo, y eso hay que contemplarlo desde antes. Por otro lado, en cuanto a la remuneración, esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos 200, lo calculamos en dólares para que pudiera ser equiparable. Pero entonces vemos acá que la expectativa de un médico en servicio social, el 50%, la mayoría, está alrededor de unos $1,000, en ese momento 3 millones de pesos. Pero si vamos al médico general, gana más un médico en el rural
que un médico ya completamente establecido. El promedio es de 3 millones de pesos, para que lo tengan en cuenta. Si es especialista, aquí es donde se ve más la asimetría, porque hay algunos que ganan muy bien. El 30% puede ganar más de $4,000 al mes, estoy hablando de 12 millones de pesos, pero el 70% están distribuidos acá. Lo que uno no cree es que un 4% de especialistas ganen menos de 3 millones de pesos, y ocurre. Pero el panorama más desolador lo tienen que la mayoría de profesionales de la salud ganan alrededor de 1 a 2 millones de pesos en este país. Y son datos que, como les mencioné, no terminan agradando para nada. Pero dentro de las problemáticas que se encontraron, encontramos, ya aquí desgregado por profesionales, que el 41-40% de los profesionales les han cambiado las condiciones, los constriñen en el 30%, digamos que entre el 20 a 30% los van a constriñir. Y ya les dije, la ley estatutaria dice que esto no se puede. Acoso laboral en un 10%, los van a acosar laboralmente, los van a despedir. En el rural, pues casi que no ocurre, pero entre al médico general, 2 de cada 10 médicos lo han despedido alguna vez, y lo mismo ocurre con especialistas, o los despiden o porque se acabó el contrato, cerraron, pero es más grave con otros profesionales. ¿Les van a retrasar el pago? Sí, claro, por lo menos en el rural, en el 40%, o sea, 4 de cada 10 les van a retrasar, 26% en el caso de los médicos generales, 26 en el especialista y 29, o sea, esto es muy similar porque se trabaja en el mundo real. Y en cuanto al no incremento de pago, si ustedes se dan cuenta, el incremento o es poco, pero casi en 2 de cada 10 no les incrementan, pero también al 10% no les pagan y les terminan debiendo, no les pagan liquidación, que es legal, ilegal, e incluso no les pagan seguridad social o les disminuyen las condiciones. Les dicen, no solo no lo voy a subir, inclusive le voy a bajar, y eso puede llegar a ocurrir. Y si uno suma todo lo anterior, querría decir que por lo menos 3 de cada médico en Colombia va a sufrir de esas condiciones, y eso eventualmente les va a pasar a ustedes. ¿Y cuánto tiempo les adeudan a los que les deben? De 1 a 3 meses, la mayoría, pero incluso hay médicos que les deben, y especialistas que terminan cambiando, por eso cambian tanto. A la mitad de los especialistas les deben más de 6 meses. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bajo estas condiciones, es muy importante saber que, claro, primero, no se generan políticas porque no hay información, y cuando hay información que no le convenga a los tomadores de decisiones, es más fácil cuestionarla. Entonces, lo que estamos buscando para sacar este informe a la luz es que particularmente sea publicado en una revista científica. La verdad, pues he estado un poco atareado eh, con ese tema, pero espero en los próximos meses que salga publicado, porque esto va a generar en parte revolcón. Sin embargo, los resultados del estudio están en la página del Colegio Médico Colombiano, y esto se puede sacar para poder argumentar. Ahora, se requieren tomadores de decisiones claros y se requieren varias características para poder avanzar, pues evidentemente. Y para responder la pregunta de cuál es el país que más está recibiendo médicos, o que mayor porcentaje tiene médicos extranjeros, es Nueva Zelanda, y no pagan nada mal. Claro, hay que saber inglés y hay que cumplir con unos elementos, pero el tema es, bueno, se van a ir, pues casi que les tocaría dar una vuelta completa para poder llegar hasta allá, no sé, entonces es importante tenerlo en cuenta. También hay otros países que están, Portugal recibe bien, algunos países, Alemania, inclusive en esta región del mundo, Chile, pero ahorita pues digamos que la remuneración es un poquitico mejor a la que tenemos acá, solo para tener en cuenta dichas condiciones. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, les quise dar lo que fue este panorama general para poder llegar a entender lo que significa esta situación del talento humano en salud en Colombia. Listo, doctor, muchas gracias. Pues aquí teníamos unas preguntas que nos habían hecho en días anteriores por medio de Instagram. Una es que si los estudiantes de la Sabana, o sea, como que si hay datos de que los estudiantes de la Sabana se queden la mayoría en el país, o como que sea un porcentaje más alto los estudiantes que emigran por fuera. Esta, esta, esta respuesta es relativa, y la voy a explicar de la siguiente manera. Porque tampoco el país, y esa sí es una pregunta interesante que habría que hacer en algún momento,
que acaban de hacer es muy difícil. Implica que, claro, como las condiciones acá no son las adecuadas, no todos los médicos se van. Eso también es importante. De acuerdo a algunos datos que se han establecido, los médicos que más se van son médicos de universidades privadas. Yo puedo mencionar que en mi promoción, por lo menos el 50% de médicos de la Universidad de La Sabana se fueron o a hacer su residencia o se fueron a vivir, incluso 10 años después de egresados porque no vieron condiciones aquí adecuadas, se fueron. Entonces se va más en universidades privadas, pero privadas inclusive top. Es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cuando uno va, y no voy a mencionar universidades porque eso es ser peyorativo, pero universidades, aunque sean privadas o públicas, no tan top en los rankings, pues tienden a quedarse acá y ocurre un factor también diferencial, que como cuando tú vienes de una universidad top, inclusive eso pues se ve bien desde el punto de vista laboral, estas personas que no vienen de universidades tan top, o inclusive públicas, pues no tienen las condiciones ni los medios para irse y terminan aceptando pues de forma inadecuada las condiciones laborales, inclusive en zonas dispersas y alejadas. No te escuchamos, Luisa, o no sé si quién está hablando. Está trabado el micrófono. Escribir a alguien. Se traba el micrófono, entonces yo lo dejo abierto, no escucho nada. ¿Ya me escuchan? Ya, perdón, es que no me dejaba como abrir el micrófono, qué pena. Otra pregunta que hicieron es ¿cuál es el papel de las universidades frente a esta problemática y en cuanto a la legislación? Creo que ahí la problemática a la que se referían era a la falta como de pronto elementos que aseguren un buen pago y también digamos como los médicos del servicio social obligatorio que les aseguren pues primero un rango salarial adecuado y segundo como las condiciones adecuadas de pago. Bueno, lastimosamente, y este es un punto de vista personal, aquí en Colombia hay una desarticulación entre inclusive campos, campos específicos. Ministerio de Salud no se habla con trabajo y tampoco se habla con Ministerio de Educación y tampoco con ni ciencias. Entonces cada quien es república independiente y tradicionalmente las universidades, no ocurre en la sabana, se desentienden en el momento que ustedes obtienen el título y se vuelven a entender cuando ustedes vuelven a acudir a las universidades para ingresar o a un curso o a una residencia. Pero ese periodo laboral no se tiene en cuenta. Eso digamos que no ocurre, está esa articulación y en la realidad no aplica, más allá de lo que estaba mencionando. Esa situación quedó en evidencia con el tema de los rurales COVID-19, en donde un grupo de universidades, para evitar la flexibilidad de convalidación de títulos, ofreció grados anticipados. En el caso de la Universidad de La Sabana, estos grados anticipados fueron voluntarios, porque pues entiende la universidad en ese caso, y esa fue una decisión muy importante, entendió que la dinámica laboral, la dinámica de los rurales no es tan fácil de modificar y que pues digamos que no podía garantizar el cumplimiento. Eso se sabe, La Sabana eso lo tenía claro. Pero sin embargo, los médicos que salieron de la Universidad de La Sabana, todos tuvieron su rural prioritario, en donde quisieron, digamos que fueron más flexibles en cuanto al sorteo. Pero el Rosario graduó a todos y el Rosario tradicionalmente, porque el número de plazas eran inferiores al número eran inferiores al número de egresados, pues a veces la mitad de los del Rosario o hasta más salían egresados. Pero como el tema era un tema de escándalo, no salieron egresados. Y como no salieron egresados, los mandaron para Guainía, Bolívar, Chocó, situación que no ocurría antes. Y también porque después cuando salieron egresados no les abrieron plazas nuevas. Entonces fue cuando Ascofame se empezó a interesar y empezó a cuestionar el tema del servicio social obligatorio. Sin embargo, eso solo ocurrió hasta marzo o junio de este año y ya como el tema quedó otra vez enfriado y el rural bajó en condiciones normales, pues el tema ya no volvió a interesar
ha habido iniciativa para empezar a trabajar desde Ascofame, liderado por la Universidad de La Sabana, pero no ha tenido el eco suficiente porque pues realmente este tema no interesa y pues el COVID-19 no ha permitido avanzar, pero es un tema, es una deuda que nosotros tenemos porque hay múltiples irregularidades que individualmente no ha sido posible subsanar. Digo individualmente una tutela, una demanda, no. Esto debería ser desde Ascofame y desde las sociedades científicas. Lo que pasa es que cada uno tiene algunos intereses particulares y el interés de la sociedad, y a veces, como en todo juego político, pues, por ejemplo, en el caso de algunas sociedades le dicen, ah, bueno, listo, a mí no me interesa cuánto les paguen, pero garantíceme que no van a llegar más médicos especialistas de cirugía plástica. Entonces, digamos que en esa negociación los intereses se mantienen. Listo, doctor. También nos están preguntando acerca de por qué en la Universidad de La Sabana la mayoría de los egresados tenemos que hacer el servicio social obligatorio, cosa que no pasa en otras universidades. Es por un tema de algoritmo, porque Cundinamarca en el proceso de inscripción decidió que se le debería dar prioridad a los médicos de la zona y afortunada o infortunadamente la única universidad que tiene Cundinamarca es la Universidad de La Sabana que tiene facultad de medicina. Eso, digamos que en años anteriores fue una desventaja, pero ahorita por motivo de plaza COVID-19 es una ventaja, porque sí o sí no los van a mandar lejos. Entonces digamos que hay que mirarlo desde varias características. En este momento no están exonerando. No sé si en este sorteo vayan a salir exoneraciones, pero en el pasado, de acuerdo al escándalo que hubo con Ascofame, miren que todo es político, todo es de interés. No exoneraron a nadie. Tan raro, tan curioso, pero pues así funciona la política en este país. Sí, doctor. Nos están preguntando también que si es mejor trabajar con el sector privado o con el sector público, pues ejerciendo como médico general. Mm, Son preguntas difíciles, porque digamos que los grandes hospitales, exceptuando la Santa Fe, Chayo, Carril, Bogotá, Palermo, eh, son hospitales públicos. Y yo les puedo decir que estos que acabo de mencionar, los grandes, casi que tienen las condiciones laborales adecuadas. Esto lo puedo mencionar. Pero cuando uno ya se va a otros sitios, a otros municipios o inclusive a clínicas particulares que los pueden a ustedes contratar, uno empieza a darse cuenta que la contratación es igual, no cambia. Entonces digamos que lo que es importante acá, y pues voy a hacer un juicio de valor, es que en los hospitales grandes casi siempre hay buenos gerentes que son optimizados y que entienden la dinámica, pero en el resto del país, donde hay muchos hospitales, pues, pues no. Entonces hay un tema político, hay un tema de interés, es un pues también de favoritismo, colocamos al amigo y como la salud es uno de los sectores que más corrupción puede generar, pues, pues digamos que este tipo de situaciones se permite. Listo, doctor. Están preguntando cómo qué cargos puede aspirar un médico general en un hospital, pero pues, o sea, que no solamente sea el ambiente como clínico, sino como a qué otros cargos, o sea, pues que no requieran especialización o maestría. Claro, yo he visto que pues esto depende del liderazgo de cada uno de ustedes, porque no solo en los hospitales hay funciones asistenciales, quiero decir, no es solo es consulta externa, urgencias y hospitalización, no es solo es la evolución, atendamos la consulta y atendamos la urgencia, porque ustedes han visto que la complejidad de la salud requiere otra serie de funciones, un coordinador médico, por ejemplo, o el coordinar de un programa u otras actividades que normalmente no se hacen. Porque, por ejemplo, uno cree que la guía de práctica clínica, eso se hace sola, no, eso requiere un tiempo. Entonces, eso implica algunas funciones de coordinación que, dependiendo del hospital, se pueden dar por servicios. Hospitales intermedios casi que siempre tienen el coordinador de hospitalización, médico de tal sitio, o inclusive el subdirector médico, no científico, el médico, a veces médico general con experiencia o con alguna formación en calidad, una educación médica o alguna formación que no requiere la residencia, y eso implica en algunos de los casos
que se tenga un salario adicional de forma comparativa. Por ejemplo, ahorita en el tema de COVID-19, están coordinando todo lo de muestras y todo lo del seguimiento, están ganando más que los médicos que están prácticamente en el terreno y se ganaron su bono, por ejemplo. Doctor, y la última que nos han mandado es respecto a lo que el doctor comentaba de que pues nosotros como que ahorita en tiempo de COVID fue una ventaja estar en Cundinamarca porque nos mandan más cerquita, como ahondar un poquito en por qué a nosotros como que tenemos esa prioridad, digamos, de hacer el rural un poquito más cerquita. El rural, como les mencioné, se hace más cerca es por un tema que Cundinamarca decidió. Hay otros departamentos en este momento, yo lo tenía claro, pero pues como la normativa ha cambiado, fue una decisión política que tomó Cundinamarca de Salud, que en ese momento estaba, en el cual dijo, como ya lo mencioné, que universidades de la zona eran las que iban a, o no fue así, no fue de esa manera. Lo que pasa es que se malinterpretó. O sea, yo quiero que los médicos rurales que estén en Cundinamarca sean médicos de la zona. Así fue como lo dijo. Claro, eso tiene interpretaciones. O sea, por ejemplo, yo puedo venir de Pacho, de Fusagasugá, y entonces en teoría, pues se busca que sea la misma gente de la zona. Es un principio que, por ejemplo, Cundinamarca tiene inmerso. Si ustedes van a la gobernación de Cundinamarca, una parte importante de sus funcionarios son de los municipios, no son de Bogotá. Claro, viven en Bogotá, pero de base vienen de los municipios. Y eso pues Cundinamarca lo ha querido mantener para hacer esa diferenciación con Bogotá. Pero como era muy difícil de hacer dicha diferenciación, y pues, pues digamos que se entendió que eran las universidades de la zona, que era pues la Universidad de la Sabana, y por ende tocó en Bogotá. Claro, hay muchos de ustedes que viven en Chía, entonces, porque también se encontró que los de la Sabana, muchos también están en Cundinamarca, pero digamos que fue mucho más fácil hacer ese clic o hacer ese empalme que empezar a hacer filtros para determinar la procedencia. La procedencia no necesariamente se tiene en cuenta para la selección del rural, eventualmente, pero es más importante la ubicación de la universidad. Listo, doctor, pues esas fueron las últimas preguntas que teníamos. Listo, creo que a mí me quedó una por ahí que había preguntado Paula Andrea, ¿en qué poblaciones? Lo de la ley 10, lo del médico familiar. Sí, Okay. se espera, esto es muy polémico y esto tiene tanto de largo como de ancho y de pronto yo puedo contribuir a la polémica. Se está buscando en España, cuando uno se titula como médico, uno es licenciado, pero para poder trabajar, uno puede trabajar, digamos que en términos amplios como médico, uno tiene que hacer una especialidad. Entonces, si tú no pasas a otras residencias, en teoría pasas a medicina familiar. Entonces, o eres médico familiar o eres especialista en otra cosa. Y entonces Colombia está apostándole o a formar médicos familiares de forma masiva o a que todos los médicos en Colombia sean médicos familiares. O sea, digamos que tocaría avanzar en ese proceso. Claro, eso tendría ventajas de que les tendrían que pagar más, pero por ejemplo los médicos familiares dicen que pues dañaría la profesión. Eh, entonces, digamos que, por ejemplo, los médicos familiares que pues siempre habían estado ajenos a este tipo, porque también la normativa dice, y aquí le respondo a Daniel Ricardo, que se tienen que formar más especialistas. Pues sería lógico, porque si ya los generales, pues tienen que abrir más residencias, y ahí es donde algunas otras especialidades se han negado a ese tipo de normativa. Como les digo, todo esto trabaja en función de algunos intereses, que usted dependerá, digamos, analizar si eso es bueno o no es muy bueno, pero pues digamos que yo no voy a hacer un juicio de valor, porque ya lo hice y eso generó polémica. Bueno, no sé si hay alguna, creo que ya se empezaron a retirar, porque hace un minuto habían 35 y ya hay 28, entonces es distinto. Bueno. Queríamos darle las gracias por la charla, por las dudas que nos resolvió. A los que todavía están aquí, pues agradecerles también por su asistencia.
y que no olviden pues diligenciar la encuesta de satisfacción y nada, pues aquí los esperamos para próximas charlas y pues muchas gracias por estar aquí. Sí, doctor, muchas gracias. Es que otra vez se me trabó el micrófono, pero pues en serio queríamos agradecerle a todos los que están hoy presentes, al doctor por darnos esta charla que pues fue muy importante. Generaron muchas dudas, de pronto quedan algunas para pues en otra oportunidad responderlas, pero pues en serio muchas gracias por su tiempo y a todos los que están aquí y asistieron el día de hoy.